Y bueno, lo presentamos a Andrés Cassiani con el aplauso. No, qué maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá sobreviviendo el ataque. Sí, fui mordido, así que sí. Fue mordido por un perro. Si me empiezan a ver colmillos o algo, es que fui contagiado o era el perro de lobisonés. Y hay luna llena, Andrés. Me parece que esta noche vas a tener sorpresa. Viene por ahí la cosa, viene por ahí. Bueno, Andrés, un gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente, un gusto estar participando. Bueno, presentarte ¿cómo te gusta que te presenten? ¿Como dibujante, historietista, caricaturista? Sí, mira, yo me considero un dibujante expresionista, básicamente. Me voy desarrollando a partir de lo que es el dibujo en diferentes ámbitos visuales, que tanto pintura, dibujo, caricatura, historieta, pero siempre está como voz central, bueno, la ilustración también sería, creo, por ahí más lo más característico, la ilustración. Y son todos ámbitos distintos, yo siempre explico eso porque realmente por ahí desde afuera uno no distingue mucho la diferencia, pero son muy distintos los ámbitos del dibujo de exposición, por ejemplo, a lo que es la caricatura, a lo que es la ilustración. Realmente es como si vos fueras músico, tocar instrumentos totalmente distintos. Claro. Exactamente. Es distinto el campo o el lugar, digamos, de muestra, ¿no? Uh-huh. Exactamente. De no, y el proceso creativo es absolutamente distinto. La ilustración es una interpretación de un texto, de una poesía o de una canción, tal vez, que por momentos interpela eso que está retratando, o por momentos le responde o lo acompaña. Es una especialidad totalmente distinta a, por ejemplo, pintar vos libremente una obra destinada a una exposición personal tuya. Que es producto de tu inspiración netamente. Exacto, son procesos totalmente distintos. Yo soy como muy obsesivo eso en explicarlo porque por ahí, aparte en estos últimos años ha habido como una especie de moda del término ilustración, que bienvenido sea, pero se le dice ilustración básicamente a cualquier imagen. Incluso hay cosas que son medio como adefesios culturales, porque en espacios en los cuales se conoce de esto, de editoriales o espacios universitarios, te dicen, este libro está ilustrado por tal, y lo que han hecho es robarse las obras de algún pintor, por ejemplo. Claro, no está ilustrado. Pegarlas. Sí, claro. Está decorado con obras de otros. Una locura, porque realmente es totalmente distinto el proceso, y yo soy un apasionado de la ilustración, por eso me parece súper interesante. Claro, ahora que vos decís, libros, por ejemplo, clásicos, uno se encuentra muchas ediciones del Martín Fierro y dice ilustrado, y en realidad tiene reproducciones de muchos ilustradores, de muchos artistas. Sí, o imágenes robadas directamente. Yo me acuerdo acá en un diario de la provincia, por ejemplo, estaban los cuentos del verano, que sí, ilustrados por artistas plásticos. Entonces, bueno, espectacular. Y en realidad lo que hacían era robarse una foto de algún cuadro del artista y pegársela al cuento que les parecía que pegaba. Está bien, eso es acompañar, si querés, pero no es ilustrar. Bueno, sí, y habría que ver si los artistas habían dado su consentimiento. Y ahí tenés otro de los temas, que es esa idea de que la ilustración es una especie de premio que se le da al artista como si fuera una publicidad. Entonces eso también es otra de las cosas que tenés que luchar como loco, porque es como decir, bueno, si sale un laburo que vos hiciste en la tapa de una revista, eso es interpretado desde nuestra idiosincrasia como, qué bien. Qué bien me publicaron. Bueno. Cuando en realidad la ilustración lo que está haciendo es dar un mensaje, es comunicacional. Y es un laburo hacer esa imagen con respecto a una consigna o a una temática que va a tratar la revista. Entonces, por supuesto que es lindo que eso esté ahí, se vea, pero en realidad es el rol que cumple. Por ejemplo, vos sabés ilustrar hemos visto ilustraciones tuyas en la tapa de la revista Barcelona, por ejemplo. Ajá. Donde, bueno, justamente tu trabajo significa... No en la tapa, pero sí en la revista Barcelona. En la revista, perdón. Uh-huh. Tu trabajo está íntimamente relacionado con lo que quiere decir el contenido del artículo, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Y además el medio en sí. Yo eso lo tomo mucho, es muy motivador para mí el tema de... Si vos vas a laburar para, como decís vos, el Martín Fierro, por ejemplo, decir, bueno, a ver cómo tu estética dialoga con eso y entra en ese mundo. En ese sentido, la ilustración o la historieta tienen mucho en común con el cine. Vos pensás, yo pienso mucho en los directores de fotografía o los que hacen los diseñadores de vestuario, por ejemplo.
cómo tenés que entrar en la atmósfera de eso que se va a retratar, de eso que se va a mostrar, y ningún proyecto es igual al otro, por lo menos ese es el ideal que yo busco. Entonces, en el caso de Revista Barcelona, por ejemplo, el humor ácido, lo grotesco, entonces por ahí lleva tu laburo a algo que en el resto de los ámbitos en los que te manejas no lo estás mostrando, digamos. Claro, qué interesante. Y además puede ser que seas ilustrador también del diario El Sol. Fui ilustrador del diario El Sol durante muchos años, sí, ahora hace un tiempo que no publico ahí. Y después intermitentemente en diferentes medios, revistas, lo que sería ilustración editorial, que consiste en portadas de libros o interiores también, historieta, caricatura. Y también sabemos que has colaborado, has hecho las tapas de algunos discos, ¿no? Arte de tapa de discos. Sí, de eso bastante también. Bastante, sí. Es muy interesante porque eso también después se articula con lo que es la indumentaria, por ejemplo, la ilustración para revistas, para remeras, para gorras, y es muy lindo. ¿Por qué? Porque se rompe el límite entre el público que va a una exposición de arte y ya los medios de comunicación y el diseño, ni qué decir. Entonces, a mí lo que más me apasiona de la ilustración es eso, esa posibilidad que tiene para interconectarse con un montón de ámbitos que no son los de esa postura más elitista por ahí que tienen las artes visuales, y ese código más críptico que es bastante inaccesible para el público en general. Claro, y que están también un poco determinadas a ciertos ambientes, no pueden a veces adaptarse como para ciertos ambientes más alternativos, underground o de otro tipo de gráficas. Es claro, y además que hay como una construcción que se ha hecho alrededor de las artes visuales que para mí es muy negativa, que es esta idea de que hay que saber sobre eso. Entonces la mayoría de las personas cuando te van a decir algo de un cuadro, de algo, te dicen yo de esto no sé nada, te empiezan diciendo. Y yo pienso, está bien, o sea, instruirse en cualquier cosa que uno pueda aprender y mejorar su capacidad de comprensión es interesante y se da en cualquier ámbito. Pero, por ejemplo, cuando uno va a escuchar música en la radio, no empieza, yo de esto no sé, así que bueno, pues no lo voy a escuchar o voy a ver o estoy totalmente inhibido. No, lo primero que se genera es la experiencia y el disfrute o la identificación o la no identificación. Que a partir de ahí vos puedas aprender sobre el músico y irte instruyendo o cultivando con respecto, por supuesto que está bueno, pero no perdés el disfrute. En las artes visuales suele pasar que el disfrute está como muy opacado por esa idea de que pertenece a un grupo muy selecto de gente que sabe. Y es algo que a mí siempre me ha dado mucha rebeldía. Entonces justamente ahí aparece ese rol de la ilustración, de la caricatura. La caricatura, por ejemplo, yo laburo mucho en eventos, en cumpleaños, fiestas de fin de año, cosas así. Y es alucinante porque realmente vos estás ahí llevando ese lenguaje artístico a personas que por ahí no les interesan lo más mínimo y no han ido a una muestra en su vida. Y de repente se encuentran con un laburo hecho en carbonilla o con dibujo expresionista. Entonces a mí eso me parece impagable. Lo mismo con lo que es la relación con la música. Las portadas de disco, pintar banderas para bandas o pintarle, no sé, la batería, genera un espacio de observación de las artes visuales que es muy especial. ¿Y esta pasión, vos siendo un artista muy joven, ¿cuándo nace? Tampoco tanto. Bueno, sí, muy joven. Comparado con nosotros, Dani. Bueno, es joven. Muchísimo más joven. ¿Cuándo nace esta pasión en vos? Desde siempre. Desde siempre. Sí, desde antes de saber escribir yo hacía historietas y cosas así y decía que me iba a dedicar a eso. Y ya después, tipo 10 años, supongo que ya tenía una rutina de laburo, así, con horario. Estaba re loco. No tenía esa cosa del prodigio, viste que hay casos en la historia del arte de personas que son prodigiosas, que a los 6 años pintan, el famoso caso de Picasso, por ejemplo, pero personas que realmente vienen tocadas por algo. Pero yo sí lo que tenía era la convicción de que quería dedicarme a eso nunca tuve duda. Sí, por ahí de más chico lo que me interesaba era el humor gráfico. Tenía, no sé, mi ídolo era Kino o el creador de Garfield, Jim Davis. Sí. Y me encantaba eso, como a los 14 años, 13 años, cuando descubrí la obra de Alberto Breccia o de
Carlos Alonso, Luis Escafati, Carlos Nine, todo lo que fue la revolución editorial de los años 70, 80 con la revista Humor. Hermoso. Ahí como que enloquecí, bueno, la película de Wall o Submarino Amarillo. Por todo ese lado es como que vi que el dibujo podía ser otra cosa que no era humor y que era como rock, digamos. Y ahí sí se me prendió esa pasión. Carlos Alonso es un ejemplo de eso impresionante. Claro, otro mendocino. Claro. Pero no fue por el lado de las exposiciones de arte, digamos, no fue por admirar pintores. Ese tipo de artistas te llevan a empezar a disfrutar de la pintura y de ese ámbito, digamos. Pero por eso yo marco siempre esa diferencia, porque son realmente ámbitos muy distintos. Yo siempre pienso, es como que vos a través de la obra de Spinetta podés conocer a Foucault, podés conocer a Artaud, y no sos de ese ámbito. Sos como un intruso que entra a través de algo más popular hacia eso. Claro, te llega con otro lenguaje, pero que a lo mejor con un lenguaje más cautivante para lo tuyo. Exacto. Y Andrés, vos que has hecho exposiciones, acá tenemos Buenos Aires, Estados Unidos, ¿cómo te encontrás en Mendoza? ¿Cuál es tu plan? Porque muchos artistas dicen, bueno, me gustaría a lo mejor probar en otros lugares, o en Mendoza me siento apretado, o no, o desde Mendoza puedo hacer lo que quiera. Sí, yo nunca tuve esa visión, porque el tipo de laburo que hago yo es como muy interno y no está correlacionado con la experiencia externa de viajar a un lugar, de conocer determinadas cosas. Y por el otro lado, nosotros tenemos la maravilla en toda esta época, que es el acceso a los medios de comunicación. Entonces hay situaciones que son surrealistas con eso. Vos podés ir a Buenos Aires a una galería y te dicen mandame el material por mail. Claro. Entonces, en realidad es lo mismo eso. Por supuesto que tenés siempre una desventaja con respecto a los que están en los espacios, con todo el tema del lobby, de los contactos y de todo ese tipo de cosas, que la gente se conoce chupando y no laburando en algo. Pero te podría pasar incluso viviendo en Buenos Aires, estar afuera de ese ambiente. Totalmente. Y por el otro lado, a mí me gusta mucho estar en Mendoza, no tengo problema en ese sentido. Y como casi toda la información pasa a través del acceso digital, no hay sentido ese sufrimiento realmente. O sea que no te irías de Mendoza a causa de los perros que muerden, por ejemplo. Eso ya es otro tema, ¿ves? Es otra cuestión. A mí hay algo que siempre me ha apasionado, que es la caricatura. Me llama mucho la atención el trabajo que ustedes realizan, y quería preguntarte, tal vez sea una pregunta naif o medio naif, ¿qué es lo que te va, sobre todo lo que haces allí en el momento, en vivo, ¿no? ¿Qué te va inspirando, qué te va motivando para realizar, por ejemplo, la caricatura de una persona en vivo, en el momento, en el aquí y ahora? ¿Qué es lo que...? Mira, más que nada eso surgió como una cuestión de supervivencia, o sea, para ganarse la vida como un oficio, que me parece el oficio más digno que yo he rozado, y en ese sentido para mí tiene como mucha magia el ámbito de la caricatura. Yo lo comparo un poco en la música, es como el músico medio sesionista que le hace a todo, ¿viste? Y quizás que le gusta hacer rock progresivo, pero va y toca en una banda de cumbia, toca en una banda de salsa y se defiende. Bueno, en este caso lo de la caricatura para mí empezó así, digamos, empezó como una forma de ganarme la vida, laburando en eventos, en plazas, en lo que fuera. Y ahí lo más interesante es que no podés esperar la inspiración, ahí tiene que salir. Y no es si te dan ganas o no te dan ganas. Y es con un plazo, eso se labura porque vos vendés un servicio, entonces vos no podés ponerte a ver si te dan, que si te pintó que durara una hora el dibujo. Sí, viene la musa, claro. Tenés que irlo resolviendo y eso te da una gimnasia que es alucinante. Yo la otra vez veía yo por ejemplo el primer casamiento en el que laburé no tenía límite de tiempo, entonces fueron como 7 horas de hacer una caricatura cada 10 minutos toda la noche. O sea, la gente se te pone en pedo, imagínate un descontrol, y vos tenés que, si tenés una ética con tu oficio, tenés que desarrollarlo ahí. Yo veía en un reportaje la otra vez a Capusotto, que yo lo admiro muchísimo, que él contaba eso, que se curtió y fue haciendo el oficio laburando en fiestas privadas o cosas así, donde él decía, te hacían salir a las 2 de la mañana, cuando la gente ya estaba toda sacada y que no tenían la más puta, digamos, ilusión de verte ni nada por el estilo,
Y decía, y ahí tenías que sacar un arma que era, yo tengo que estar más loco que vos. Como decir, vos te habrás chupado todo y te habrás resacado, pero yo tengo que hacer la parte del humor. Entonces él contaba que de ahí empezó a desarrollar ese oficio de reponerse a todas las inseguridades y la inspiración y todas esas dudas que uno tiene. Es muy distinto en el ámbito de las artes plásticas más tradicionales. Yo he conocido artistas que exponen cuando surge, pasan años y no hay producción y sale cuando tenés ganas. Para mí eso siempre fue algo que, por lo menos en mi caso, motivaba lo peor, no cosas buenas. Y hay mucho de eso en Mendoza, por ahí eso que preguntás vos de estar en Mendoza, y si no lo sabés manejar en ese sentido es bastante aplastante la provincia. Si no tenés una motivación y una noción de oficio, digamos. Por eso yo hablo mucho de lo del oficio, que el oficio es eso, tenés que producir. Van Gogh decía eso, que el artista tenía que ser como un jornalero, como un obrero, no alguien que estaba... Y esto ha sido manifestado en el arte de muchas formas, pero la famosa frase esa de la inspiración existe, pero que te agarre trabajando. Claro, atribuida a muchos artistas, pero tenés razón que esa visión romántica, que el artista va a producir cuando le llegue la inspiración, y en realidad el artista produce gracias a la técnica que domina, ¿no? Y esa técnica le hace venir la inspiración. Y así se pinchan la mayoría de los artistas. Yo en Mendoza he conocido toneladas de personas 10.000 veces más talentosas que yo, con unas ideas que yo me sentía un mono al lado directamente, pero que por esa falta de concreción queda en un mundo de ideas, eso, y que ojo, no lo sé, hay momentos que creo que quizás es mejor eso, no lo sé. Da Vinci decía eso, que era superior el mundo de las ideas, así como una postura totalmente elitista, pero... Y platónico, claro, pero claro. Da Vinci probablemente podía hacerlo porque lo llamaba algún papa, algún cardenal, le daba un trabajo muy bien pagado y con eso estaba varios años. Claro, exacto, con eso tiraba, digamos. No es la situación de los artistas hoy en día. Sí. Pero bueno, vos vemos que haces en distintos ámbitos, como vos nos estabas contando, y que también das clases, ¿no? Ajá. Para mí es toda una totalidad eso. Yo también cuando era más chico tenía ese prejuicio, que lo tiene todo el mundo. Esa frase que dice el que sabe hace obra y el que no sabe enseña. Entonces yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad había mucho prejuicio con eso de dar clases. Era como que era fracasar, digamos. Y la verdad que cuando empecé a dar clases en mi taller, también por una cuestión de supervivencia, descubrí la maravilla de que me encantaba dar clases. Y bueno, como verán, tampoco tengo mucho problema para hablar. Entonces se empezó a transformar como en una parte de la obra el dar clases. Y yo lo experimento así ahora en el día a día. O sea, es como que son cosas inseparables. Porque vos cuando tratás de comunicar en serio... algo artístico, digamos, en serio, de dárselo al otro para que le sirva y lo pueda articular, te empezás a dar cuenta de que sabés más cosas o tenés conocimientos que vos cuando vos estás laburando los subestimás. Y vos por ahí en esa típica inseguridad que tenemos todas las personas que nos dedicamos a lo que sea, pero en el arte se nota mucho eso, que uno cree que es un impostor o que no sabe nada, o que eso es constante, esa sensación seguro. Está muy analizada, de decir, pues si yo no soy capaz, no me sale, no sé nada. Y eso se mantiene toda tu vida. Cuando vos tenés que transmitirlo, por ahí te ayuda a ordenar un poco la biblioteca de la cabeza, y ni qué decir las reacciones creativas que tiene el alumno, o sea. Claro, porque sentís que eso te completa tanto como artista y como persona, ¿verdad? Claro, con algo que vos planteás, con una idea de un lenguaje plástico, de un recurso plástico, por ahí la persona sale con algo que no te lo esperás desde ningún punto de vista. Seguro. Y es un acto creativo increíble, se transforma realmente en un diálogo eso. Entonces al día de hoy ya para mí no hay separación, o sea, para mí dar clases es hacer obra, es lo mismo. No. Me parece fantástico porque aparte de esa retroalimentación que también te enriquece a vos como docente. Nosotros a veces en el ámbito del teatro, por el contrario, nos viene más bien la crítica de decir ¿cómo puede estar enseñando teatro un tipo que no se sube al escenario y hace teatro, o dirige o escribe, qué sé yo? Eso en las artes plásticas es lo más común. Yo la mayoría de los profesores que tuve no exponían ni hacían obra.
Claro que no debería ser así, ¿no? Porque, bueno, no debería, no voy a criticarlo, pero lo lindo, es hermoso que un artista te dé clase. Yo no lo sé si no debería ser así. Obviamente que la mayoría nos pasa que tendemos a pensar eso, pero los mejores docentes que yo tuve no eran artistas que yo admirara o no eran artistas activos. Y los artistas que yo más he admirado en general como persona han dejado mucho que desear y como docente mucho más. Entonces está ese prejuicio de que es muy común eso, de decir yo voy a ir a tomar clases con el mejor. Así, veo una muestra y es increíble, quiero tomar clases con ese. O pasa con la música también. En realidad no tiene nada que ver. Por ahí un tipo que no se desarrolla como artista encontró en el ámbito de la educación una manera de hacer su obra, como te digo, y su obra es toda esa gente que sale haciendo arte, es maravilloso. Claro. No es ningún fracaso. Yo he ido descubriendo eso, digamos. Estamos compartiendo aquí una charla, una linda charla con Andrés Cassiani, mate de por medio. Ustedes seguramente escucharán. Mire, ya tiene incluso la delicadeza de cebarnos mate a nosotros. Este es un caso inédito. Claro, es que con la historia que me contaste de San Martín me dejaste. Claro, las hermanas Morales se fueron. Las hermanas Morales. Y bueno, le vamos a agradecer a Andrés que se haya acercado hasta la radio. Y para ir finalizando, preguntarte cómo te ves hacia adelante en tu laburo, en tu trabajo como artista. ¿Qué metas, qué proyectos, qué estás pensando, qué estás planeando? Siempre estoy metido en mil cosas porque yo solo comparo, es como en una huerta, vos vas poniendo muchas semillas y podés tener esperanzas en unas cosas, en otras no, pero después en el desarrollo del paso del tiempo muchos proyectos se pinchan o no salen como vos esperabas. Hay miles de factores que los hacen, digamos, fallar, entre comillas, y otros proyectos en los que no pones un mango por ahí tienen un desarrollo inesperado y te sorprenden. Entonces yo en eso lo que me sirve es el ir teniendo como en cocción lenta un montón de cosas. Y la sensación constante desde hace muchísimos años para mí es como que la vida ya fuera eso, o sea, como que yo vivo a través de eso. La realidad, digamos, cotidiana es algo que es como que me interesa menos. Y me doy el lujo por ahí de no hacerme tanto problema por eso, pero la sensación es como de vértigo siempre de qué es lo que va a venir, o sea, Claro. De que tenés millones de ideas y millones de cosas y te motivás y yo, para mí ya es una manera de comunicarme con las personas. Mis amistades o casi todas mis relaciones de tipo de intercambio social tienen que ver con proyectos, o sea, con cosas que vos querés desarrollar. De ahí a que eso se concrete o no es otro tema, pero es maravilloso. Yo no sé lo que es el aburrimiento, digamos, no tengo idea de lo que es eso. Y eso está fantástico. Ideal. Sí sé lo que es el cansancio y la desesperación y la ansiedad de decir no llego a hacer todo esto, pero... ¿Has tenido momentos que has dicho lo tiro todo, me cansé, estoy harto? No, la única vez que tuve una crisis así de verdad, no sé si una crisis, pero fue una revisión de paradigma, fue como a los 16 años, por ahí, que quería estudiar historia. Pero estaba decidido en serio, o sea, ahí todavía tenía la inocencia yo de creer que había una especie de historia que aprender y en realidad eso no existía. Después cuando me di cuenta que esto es una guerra de quién tiene más poder para imponerla, me alegro por ahí de no haber estudiado historia. O sea, eso de que la historia la escriben los que ganan es cierto. Exacto, claro, ¿no? Y que no existe la realidad, existe una guerra de intereses que definen sus versiones. Pero eso está muy presente en el laburo que hago hoy en día. Hay todo un aspecto bastante político en la ilustración que vengo haciendo. Y soy un apasionado de eso, de estar leyendo y aprendiendo y tratando de comprender un poco de eso. Eso fue la única vez que, digamos, dudé de dedicarme a lo artístico. Pero en realidad está todo conectado, es todo lo mismo. Buenísimo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la visita. Que el perro... Bueno, digo que vos te recuperes. Que no te vayas cojo del programa. Pongan una salita de primer auxilio acá en la entrada para... Un frasquito de alcohol, algo.
y bueno, a seguir con todo el laburo, con todas esas cosas que tenés, sembrando, que está buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Los invito siempre a seguir el laburo. Estoy haciendo una serie que se llama Fragmentaria, por ejemplo, que la actualizo muy seguido, por lo menos 3 veces por semana, y constantemente estoy usando las redes como modo de exposición. Para mí es más interesante por ahí eso como método de comunicación que las exposiciones en sí. Si bien hay exposiciones en las que participo y todo, lo que a mí más me gusta es esa comunicación que se genera a través del Facebook, del Instagram, de las páginas. Así que están invitados a seguirlo, que es un diálogo constante, una creación constante, y sobre todo en este año tan sacudido desde lo político y todo eso, yo trato de que la ilustración sea un miembro más de ese debate, de ese caos. Buenísimo, y en las redes sociales te encontramos como Andrés Cassiani. Andrés Cassiani, sí. Hay uno más nada más que es ingeniero agrónomo, creo que se van a dar cuenta de la diferencia. Claro. De la diferencia. Bueno, Andrés, y te vamos a esperar de nuevo, por supuesto, que vengas a vernos. Muchísimas gracias. Sí, ya les vamos a estar comunicando de varias actividades que se vienen, así que podemos ir. Y vos avisanos cuando vas a venir, así sacamos los perros. Exacto. O les dan de comer, por lo menos, y están más calmados. Andrés Cassiani con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, un abrazo.